por mí te entregaste. El precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Marco Barrientos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Recordemos que tenemos nuestra reunión en línea y bueno, vamos en esta hora a disponer nuestro corazón primeramente para alabar a Dios, para glorificarlo. Y todos yo creo que vamos a ser bendecidos si solamente disponemos nuestro corazón. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste.
Dios siga bendiciendo sus maravillosas vidas. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y le voy a invitar que allí abra su Biblia en el capítulo número 2 de Malaquías, el verso 17. Vamos a leer este versículo. Usted léalo ahí en su casa y bueno, la palabra del Señor dice así en esta tarde: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Incline su rostro, vamos a orar todos juntos. Padre eterno, Señor maravilloso, venimos, Señor, glorificándote con todo nuestro corazón, Señor, dándote gracias, Padre, porque, Señor, hoy en esta tarde podemos meditar en tu palabra, Señor, en medio de las circunstancias, de la adversidad, Señor. Padre, sabemos que tú estás con nosotros, tu precioso Espíritu, Señor, nos alienta, Señor, a seguir y nos está dando, Señor, las fuerzas para seguir adelante, Señor. Queremos, Padre, en esta tarde que nos siga guiando, Señor, que la palabra de verdad esté en nuestra boca, Señor, para que, Padre, tú seas glorificado en cada vida, Señor. Padre, que aquellos que han dispuesto su corazón para escuchar esta enseñanza, Señor, tú, Padre, sigas alumbrando los ojos de su entendimiento, Señor, para que cada día hagamos tu preciosa voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Amén, aleluya. Bueno, la semana pasada estuvimos mirando en este capítulo la reprensión que Dios le hizo a la infidelidad de los sacerdotes. Mis amados, recordemos que Dios ve todas las cosas, delante de su presencia nadie se puede esconder, y que en algún momento los sacerdotes, si es cierto, tuvieron, escuche bien, tuvieron la verdad en su boca, porque la verdad proviene de Dios, pero se alejaron del camino del Señor e hicieron tropezar al pueblo. Y aparte de esto vimos cómo ellos se mostraron infieles en el pacto, ¿sí?, que Dios había establecido, y tiene que ver, me refiero más que nada al matrimonio. Recordemos que el matrimonio es sagrado. Ellos habían hecho un pacto con la mujer de su juventud y rompieron este pacto, fueron infieles, se casaron con extranjeras, y todo esto Dios lo aborrece. No nada más fue ayer, sino hoy en día. Dios quiere que su iglesia sea santa y que guarde su matrimonio en santidad, en fidelidad, y mis amados, hasta que, como dice su palabra, hasta que la muerte nos separe. Bueno, en este versículo número 17, el pueblo estaba diciendo algo bien terrible contra Dios. El Señor, que ve todas las cosas, que conoce los corazones, que delante de su presencia no se puede esconder nada, les estaba diciendo que ellos habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Qué palabras, mis amados hermanos? A Dios algo que no le agrada es la queja, es la murmuración, es palabras ociosas, palabras que van en contra de la verdad, en contra de lo que Él ha dicho. Nosotros vemos en esta parte y decís, ¿en qué le hemos cansado? Todavía Dios les está exponiendo la situación, y ellos, como al principio, Señor, pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Tenemos que tener presente que cuando Dios nos hace una pregunta, es porque precisamente hay algo mal en nuestro corazón, hay algo que Dios quiere que nosotros miremos, y que obviamente Dios no nos quiere destruir. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Él de todo corazón. Ellos decían, en que decís, cualquiera que hace mal a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, mis amados, es una ironía
lo que ellos decían, porque Dios les había expuesto a los sacerdotes, lo vemos a través de los primeros capítulos, sus pecados. Y ellos estaban diciendo que el que hacía mal agradaba a Dios. Esto lo podemos traducir en lo siguiente. Hoy en día podemos mirar mucha gente que prospera económicamente, que al parecer está bien con su familia, que tiene todo lo que quiere, pero que realmente detrás de todo ese bienestar, ellos han adquirido, si escuché bien, todos sus bienes a través de negocios ilícitos. Ellos han obrado injusticia, en un momento han cometido a lo mejor homicidios, han hecho todo lo que Dios aborrece. Así estaban los sacerdotes diciendo: estos que se portan mal, esos que son injustos, esos que matan, esos que roban, esos que en un momento dado mienten, a eso les va bien. Eso es lo que estaban diciendo los sacerdotes. Mire, mis amados, no nos engañemos. Todo el que mal obra, si no se arrepiente, tiene su pago. No podemos decir que nosotros que vivimos muchas veces con ciertas dificultades, a lo mejor económicas o qué sé yo, mis amados, no podemos decir que Dios nos ha dejado, que Dios no ha provisto lo que necesitamos. Dios ha sido fiel con nosotros, porque hasta el día de hoy un alimento se ha presentado en nuestra casa. Hemos comido con gozo, con alegría, estamos felices, no por lo que podemos ver, sino por lo que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado más de lo que nosotros hemos necesitado. Nunca nos ha dejado. Este es nuestro Dios y nuestro Dios es bueno. Los sacerdotes decían que los que agradaban a Dios, bueno, los que hacían mal le estaban agradando a Dios. ¿Cómo era posible que los sacerdotes estuvieran diciendo esto, mis amados? Tenemos que tener presente que Dios escucha todas las cosas. No debemos quejarnos, ni mirar al injusto, ni mirar al que roba, ni mirar al que mata. Lo que sí le puedo decir es que van a tener su pago. Nosotros solamente debemos mirar a Cristo y estar agradecidos con lo que Él nos da. Ellos decían también: ¿dónde está el Dios de justicia? Si tú eres justo, Dios, pues ¿por qué no traes justicia sobre esas personas? Aparte de que les va mal, pues parece ser que caminan muy contentos, parece ser que tienen mucha vida. No nos equivoquemos, Dios es justo. Recordemos, Dios quiere que nosotros solamente lo miremos a Él. Dios no se complace en ningún momento con el pecado. Dios no se complace con el injusto, pero sí Dios es un Dios misericordioso, que así como ha tenido misericordia de nosotros, está teniendo misericordia aún de esa gente para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Pero no podemos nosotros como iglesia decir que Dios es injusto o dónde está la justicia de Dios, porque aquel que está obrando mal pues le está yendo bien. No nos engañemos, todo tiene su paga. La Biblia establece, ¿sí?, que todo lo que sembramos en su momento lo vamos a cosechar. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Dios es un Dios que aborrece el pecado. Claro, tiene un tiempo para todos nosotros, para que el corazón de ellos se vuelva hacia Él. Esto está en la soberanía de Dios, porque les da a veces a algunos un poquito más de tiempo, otros menos, pero sí creo yo que nosotros en ningún momento debemos fijar nuestra mirada en aquellas personas que están prosperando y que están haciendo negocios ilícitos,
Solamente nosotros tenemos que ver a nuestro Dios y estar agradecidos con lo que tenemos. Esa es una bendición, y nunca cuestionar a Dios que por qué a aquellos les va bien, ¿sí?, y están haciendo mal, entre comillas. Y a veces decimos, ay Señor, pues es que yo que te estoy buscando me está yendo más mal. Esa es una mentira, mis amados. Hay cosas que nosotros las medimos por las cuestiones materiales, pero no nos damos cuenta que a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Él quiere un corazón totalmente rendido a Él, y lo que quiere es que dependamos solamente de Él. Entonces, tengamos cuidado con este aspecto. Creo yo que Dios no se equivoca y tenemos un Dios que es justo. Este es parte de su carácter. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, porque Dios escucha todo y eso no le complace a Dios. Bueno, sigamos en el capítulo número 3. Vamos a meditar también del verso 1 al verso 5, y dice así la palabra del Señor. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, gracias a Dios por su palabra, porque siempre hay algo que el Señor nos habla a través de lo que el pueblo de Israel vivió, a través de lo que el pueblo de Israel desobedeció. Para nosotros es un ejemplo para que no caigamos en lo mismo. Bueno, en este capítulo estamos viendo algunas cosas muy importantes, ¿sí? Podemos mirar la venida de dos mensajeros, ¿sí? La primera, que cuando nosotros vemos en este versículo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, se está refiriendo a un mensajero que vino, ¿sí?, a preparar el camino del Señor. Isaías, en el capítulo número 40, del verso 3 al verso 5, nos dice de la siguiente manera. Isaías 40. Dice de la siguiente manera. Aleluya. Amén, aleluya. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, esto lo vemos cumplido en Juan el Bautista. Es el primer mensajero. Sabemos que él prepara el camino del Señor. En la Biblia podemos mirar que, en efecto, Juan preparó el camino del Señor. Si usted no sabe, antiguamente
cuando iba a ir algún rey a algún lugar, primeramente el mensajero tenía que ir por delante. ¿Cuál era el propósito del mensajero? Tenía algunas cosas que hacer. Primero, anunciar que el rey venía, ¿verdad? Lo segundo era quitar todo obstáculo que pudiera haber en el camino, de tal manera que el rey pudiera pasar sin que hubiera ningún obstáculo. Y lo tercero era marcar la dirección por donde iba a pasar el rey. Esto es algo bien importante porque nosotros podemos ver que Juan el Bautista preparó el camino para que el Señor Jesús, ¿verdad?, viniera y cumpliera el propósito por el cual fue mandado a esta tierra. La salvación de nuestra alma fue un propósito, ¿verdad?, el propósito más grande. Pero tenía que haber un mensajero, y este mensajero fue Juan el Bautista. Así que, mis amados, es interesante saber que Juan el Bautista fue quien preparó el camino al Señor, y lo podemos mirar también en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cómo esto se lleva a cabo. Dentro de todo esto también vemos en el versículo número 1, dice así: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí vienen dos aspectos también que es importante mencionar y saber que se refiere a la primera venida del Mesías, del Señor, y también se refiere a la segunda venida del Mesías, del Señor. En la primera venida vino, escuche bien, vino para salvarnos, ¿verdad? Representó ese cordero que fue inmolado para quitar nuestros pecados. Pero en la segunda venida, Él no va a venir como en la primera, mis amados. Él va a venir en todo su esplendor, en toda su gloria. Cuando vemos esta parte, ¿sí?, dice así: y vendrá, ¿cómo? De repente, ¿verdad? Súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Bueno, Él viene a aquellos que le están buscando, ¿sí?, y esperan y se complacen precisamente en que Él esté allí en el templo. Nosotros sabemos que esto se lleva a cabo cuando Jesús fue presentado por sus padres en el templo. La ley pedía que cualquier niño, ¿verdad?, que abriera, fuera el primogénito, que abriera la matriz, ¿sí? Entonces aquí es donde este niño, ¿verdad?, es presentado, y este niño yo me refiero a Jesús. Jesús fue presentado por José y María, y quienes estaban ahí, pues estaban algunos esperando, ¿sí?, su llegada, y ellos se complacieron en esa llegada. Recordemos, mis amados hermanos, que ellos se gozaron, ¿sí?, pero así como ellos se gozaron, unos lo rechazaron, unos no creyeron que Jesús era el Mesías, el Salvador, porque ellos esperaban un Mesías que precisamente viniera, ¿sí?, como los demás, a sacarlos de la opresión que ellos tenían o del dominio que tenía Roma sobre el pueblo judío. Al ver esto, mis amados hermanos, ellos pensaban en un Mesías, ¿sí?, que viniera a ponerlos, ¿sí?, como cuando estuvo David, como cuando estuvo algunos reyes, ¿sí?, que ellos tenían el mando, Israel tenía el mando, Israel tenía sometidos a algunos que estaban a su alrededor, era cabeza, ¿sí?, pero aquí ellos estaban esperando precisamente ese Mesías, ¿sí? No estaban esperando a un Mesías como nosotros podemos mirarlo a Jesús.
Él lo que quería, no quería conquistar o ponerlos en primer lugar ante los demás reinos. Él quería sus corazones y él, escuche bien, conquistó los corazones, porque nosotros somos testigos de ello. Israel rechazó todo esto, pero mis amados, nosotros le damos gracias a Dios porque sabemos bien que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y bueno, al mirar esto, nosotros podemos darnos cuenta que muchos lo rechazaron y de ahí que Él fue crucificado. El otro punto es: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, recordemos, es importante marcar que a veces esto está escrito de continuo, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que porque está escrito de continuo, creemos que esto es inmediato. No, mi amado hermano, esto puede ser que venga otro suceso y que tarde muchísimos años. Pero al ver esto, nos damos cuenta que se refiere a su segunda venida. Y dice aquí en el versículo número 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, escuche bien, purificador, y como jabón de lavadores. Bueno, mis amados hermanos, Él es, dice, ¿quién podrá soportar ¿qué? El tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar este tiempo? ¿Quién podrá, mis amados hermanos, estar de pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué está diciendo el profeta Malaquías esto? Porque nosotros sabemos bien que Dios quiere, ¿sí?, manos limpias y un corazón puro. Recordemos, nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. En esta iglesia Dios ha estado hablando que es algo que ha estado marcando constantemente, que sin santidad nadie lo va a ver. Entonces imagínense, mis amados hermanos, ¿quién va a poder soportar ese tiempo de su venida? Si nosotros no estamos como Dios nos los pide, difícilmente vamos a soportar este tiempo. A lo mejor usted dice, bueno, eso fue allá. Le quiero decir que el Señor Jesús viene pronto. Y esto tiene que ver con nosotros. Nosotros solamente vamos a poder soportar el tiempo cuando Él venga, si nosotros primeramente ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, sobre todo si hemos rendido nuestro corazón a Jesucristo y hemos decidido seguirle, porque si no va a ser muy difícil que nosotros ¿sí?, soportemos ese tiempo, ¿sí? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se revele, cuando Él se manifieste? Difícilmente. Alguien que no esté buscando a Dios, alguien que no esté en santidad, difícilmente va a estar de pie cuando Él se revele, cuando Él se manifieste. Mire, me llama mucho la atención esta parte cuando estaba estudiando. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nosotros sabemos que el fuego puede ser benéfico, pero también puede dañar, destruir, mejor dicho. Es benéfico cuando se aplica a ciertos metales porque los purifica. Dentro de esto podemos mirar que cuando una persona ¿sí?, se dedica a esto y refina el metal, lo tiene que meter al fuego en una temperatura pues bastante fuerte, ¿verdad? Sí. De tal manera, mis amados, que
mientras este metal, ¿sí? Si se meta al fuego, este metal va a ser purificado. Puede ser el oro, puede ser la plata. Entre más, escuche bien, cuando se mete al fuego, precisamente es ahí donde se van a quitar las impurezas, donde toda la escoria se va a quitar. De hecho, nosotros sabemos bien que se van estas impurezas, y mis amados hermanos, estas impurezas son retiradas, y es ahí donde es refinado el metal, ¿sí? Pudiera ser la plata, pudiera ser el oro, ¿sí? Bueno, a lo mejor algunos de nosotros podemos decir ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿O qué tenía que ver esto con el pueblo de Israel? Lo primero que debemos saber, que esto se refiere a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Porque Él es como fuego, ¿qué? Purificador. ¿Como fuego qué? Purificador. Quiere decir que Él va a usar el fuego para quitar todas aquellas cosas que a Dios no le sirven en nuestra vida. Tenemos que pasar ciertas cosas difíciles en nuestras vidas para que el Señor nos quite esas escorias, esas impurezas, esas cosas que a Dios no le sirven. El Señor tiene que hacer un pueblo digno, ¿sí?, de su presencia. Y esto que estamos pasando, y que a lo mejor pudieran venir otras cosas, va a hacer que la iglesia se purifique. Cuando la iglesia pasa por el sufrimiento, cuando la iglesia pasa por el fuego, es purificada. Escuche bien, este es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios que está realizando el día de hoy en los corazones. Este es el trabajo de Dios que está haciendo en la vida de su iglesia. A lo mejor usted dice, esto es para Israel. Sí, Dios lo va a hacer, porque Dios hace las cosas perfectas. Así que mis amados hermanos, el fuego va a ser usado, ¿sí?, para purificar ¿a quién? A su iglesia. Así como purifica el metal, nos va a purificar el Señor a nosotros a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles. ¿No nos gusta? Nos tiene que gustar, porque el Señor está trabajando con nosotros, y esas circunstancias sí tienen un propósito para nuestras vidas, purificarnos, para que nosotros seamos tenidos por dignos. Porque Dios viene por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha. Y dice aquí la palabra, y como jabón de lavadores. Yo estaba investigando, ¿qué es esto del jabón de lavadores? Claro, a mí me gusta mucho lavar la ropa, ¿verdad? Pero no tiene que ver con el jabón que nosotros usamos. Esto tiene que ver, sí, con otras cosas que se empleaban, ¿sí? Por ejemplo, una tela, ¿sí?, gruesa. En esta tela se usaba una sustancia, fíjese bien, alcalina, ¿sí?, para lavar esa ropa. Además, ¿sí?, en este proceso se incluía lavar con lejía. Pero ¿sabe cómo? ¿Sí? Se limpiaba por medio de pisotones, ¿sí? Este proceso era para esa tela dura, ¿sí? Y yo creo que pues a nosotros no nos gustaría que nos estuvieran aplastando, ¿verdad? ¿Sí? Para que saliera la mugre, ¿verdad? No nos gustaría, pero dice la palabra, aparte de que Él es el fuego purificador, Él y como jabón de lavadores, de la misma manera la venida del Señor será una limpieza para cada vida, y va a ser una limpieza dura. Escuche bien, yo no le quiero poner las cosas de una manera fácil. Dios trata, es especialista en las personas que a veces hemos resistido, que somos duros. Yo le he dicho, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero hazlo, Señor, como tú quieras.
Y a veces cuando digo esto vienen cosas más difíciles a mi vida, pero gracias a Dios porque yo sé que Él está trabajando en mi vida y está trabajando en la vida de la iglesia. Alabado sea su maravilloso nombre. Y dice aquí, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como ¿qué? Como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Bueno, esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Podemos mirar un horno abierto y el refinador mira la olla, ¿sí? Antes se usaban algunas, se hacían jarras de plata o de oro, ¿sí? Para los reyes, ¿verdad? Y ya después que se hizo el proceso de purificación, obviamente tiene que dársele forma, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos bien que se le quitó toda la escoria, pero ¿cuándo precisamente se ve que está afinado esa plata o ese oro? Escuche bien, cuando la imagen del afinador se refleja en esa vasija, en esa jarra, en ese plato. Dios ha estado haciendo su obra en nuestras vidas, amada iglesia. Si cualquiera de nosotros buscamos al Señor, debes entender, ¿sí?, que el Señor va a consumir todo lo que no le sirve, todo aquello que es querido para ti, todo aquello que tú no ves, Él lo va a sacar. Y Él te va a afinar. ¿Qué imagen tiene que haber o reflejarse en cada vida? Jesús. Jesús. Él es experto en eso. Él, la buena obra que inició, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Él ha iniciado una obra en tu vida y la va a perfeccionar. Tenemos que ser afinados, mis amados. Claro, tú puedes decir esto es para Israel, sí, Dios lo va a hacer, pero nosotros lo tomamos como ejemplo porque el Señor ha tomado nuestras vidas, así como escogió al pueblo de Israel, así como escogió a los levitas, ¿sí?, para que ellos realizaran ese trabajo como sacerdotes, para trabajar ahí en su templo. Dios ha escogido nuestras vidas a su servicio y Él está puliendo cada vida, está afinando cada vida, de tal manera que tú y yo no nos veamos, sino que se vea Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo más maravilloso que nos puede suceder, mis amados hermanos. Él está ahí sentado afinando, ¿sí? Él no se rinde ante este trabajo por más duro que sea, ¿sí? Ahí están sus manos trabajando y está trabajando cuidadosamente. Y que dice, limpiará a los hijos, porque limpiará a los hijos de Leví. Quiere decir que a aquellos que habían sido escogidos, ¿sí?, para servirle al Señor, para servirle a Jehová, para servirle a Dios ahí en su templo, Él los va a limpiar. Recordemos que ellos habían seguido sus propios caminos, ¿sí? Ellos se habían rebelado contra Dios, ellos estaban pecando, pero Dios dice aquí a través del profeta, los va a limpiar. Quiere decir que al liderazgo lo iba a limpiar y también los iba a afinar como a oro y como a plata. Y es entonces cuando ellos iban a traer aquella ofrenda en justicia, aquello que ellos venían a presentarle a Dios. Cuando Dios afina, cuando Dios purifica, cuando Dios limpia, entonces es cuando se puede presentar a Dios una ofrenda en justicia. En justicia. Y eso es maravilloso, mis amados hermanos, porque a lo mejor tú dices, nosotros no somos el pueblo de Israel, sí,
pertenecemos aparte al pueblo de Israel y podemos presentar una ofrenda en justicia, no por nosotros mismos, sino esto es a través de la persona de Jesucristo. Cada día el Señor está trabajando con nosotros, cada día Dios está limpiando la vida de los líderes, de aquellos que realmente han querido hacer su voluntad, de aquellos que se han apartado de todo lo que Dios aborrece. Bueno, entonces el Mesías Jesucristo limpiaría a los hijos de Leví, y dice aquí en el verso 4: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Bueno, si el liderazgo iba a estar bien, pues el pueblo también iba a estar bien, porque sabemos bien que el liderazgo se apartó de Dios, y ellos mismos hicieron que también el pueblo pecara, que tropezara. Pero aquí habla el Señor que después que el liderazgo el Señor lo afine, lo limpie, lo haga, ¿sí?, de tal manera que se refleje su imagen, se refleje su persona en cada vida de liderazgo, también el pueblo, ¿sí?, va a traer ofrenda, y que va a ser, también le va a ser agradable, como en los días pasados, como en los años antiguos. Claro, se refiere a Israel también. Y aquí dice el versículo número 5: y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Recordemos, el pueblo de Israel Judá estuvo cautivo, ¿sí? El pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Y ellos se familiarizaron mucho con todas las prácticas que se realizaban allá. Escuche, se familiarizaron con el pecado. Dios les había dado a través, ¿sí?, de las leyes acerca de los hechiceros. Ahí puede ver en Levítico 19:26, no lo vamos a leer, nada más lo voy a mencionar. Levítico 19, el 26 y el verso 31, también el capítulo 20 y el verso 6. Dios aborrecía todas estas prácticas, y obviamente si se encontraba a alguien practicando todas estas cosas, para que se acabara el mal tenían que pues apedrearlo, mis amados hermanos, así como también a los adúlteros, a los que juran mentira, sí, aquellos que detenían el salario del jornalero, aquellos a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. Hoy en día, los que se dicen ser cristianos han entrado en prácticas que realmente tienen que ver con esto. Estamos viviendo en una época donde hay una maldad terrible, donde el pecado está a la puerta, como dice el Señor al inicio, ¿sí? Pero Dios nos ha dicho que Él aborrece el pecado. Debemos saber que nosotros no debemos familiarizarnos con ningún pecado, con ningún solo pecado. Pecado es pecado. Si nosotros nos familiarizamos con el pecado, al rato lo vamos a tolerar. Y al rato lo vamos a practicar. No nada más vamos a estar de acuerdo con los que están en nuestra casa, sino que también nosotros vamos a ser arrastrados por todas esas prácticas de pecado. Dios aborrece el pecado, por eso dice: y vendré a vosotros para juicio. Dios es justo y a cada quien le va a dar su pago. Amada iglesia, Dios aborrece las prácticas de pecado. Dentro de lo que mencionamos es el adulterio. No puede haber adulterio dentro de la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es posible que aquí mismo se encuentren a otra. Eso es una mentira. Dios aborrece todas esas prácticas.
Nadie tiene que detener el salario, se debe pagar lo justo a aquellos que trabajan, porque si no, Dios va a venir a juicio sobre aquellos que están realizando estas prácticas. Y los que hacen injusticia al extranjero. Recordemos, el pueblo de Israel había sido extranjero y hoy oprimía a los otros extranjeros. Había sido extranjero ahí en Egipto. El Señor les dijo que nunca fueran injustos con el extranjero. Mis amados, hoy por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, somos sus hijos. Tengamos presentes que aquella gente que no conoce al Señor, nosotros debemos obrar en justicia, porque nosotros no merecemos nada, pero debemos ser justos y no debemos ser injustos con nadie. Todo esto se practicaba en Israel, ¿por qué? Porque no tenían temor de Dios. Hoy en día el pueblo, la iglesia, se ha apartado del temor de Dios. Ese es un tema que más adelante voy a hablar después que termine Malaquías. Considere todo lo que en esta enseñanza está. Esto fue para el pueblo de Israel, pero te quiero decir, amada iglesia, que esto también es para nosotros y es un ejemplo para que no caigamos en semejante pecado, en semejante desobediencia como Israel cayó. Te invito a que sigamos al Señor. Dios les bendiga.